Hola, sean todos muy bienvenidos a este video. Les habla Mauricio. Hoy vamos a tener la presentación sobre la iglesia de Laodicea y con esto estaremos terminando el capítulo 3 de Apocalipsis. Este capítulo pues nos está hablando acerca de la condición de los miembros de la iglesia, y esto es antes de que venga un juicio. Y vemos que también este sábado 12 de octubre del año 2024 es también un día de juicio. Así es que siempre es muy importante que nosotros tengamos presente todas las cosas que suceden alrededor para estar siempre despiertos a los eventos que suceden a nuestro alrededor y también que están por pasar. Vamos a dar inicio, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que está en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, de estudiar este libro de Apocalipsis y de aprender más acerca de las iglesias y cómo se asemejan a nuestra vida también. Gracias por todas las cosas que tú nos das y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar inicio a esta presentación de la iglesia de Laodicea. Y aquí vamos a hablar acerca de la religión, la cristiandad, también los problemas que tenía y los consejos. Y hablaremos acerca del mercader celestial. Y también al final después daremos un resumen de las 7 iglesias del Apocalipsis. Así es que la iglesia de Laodicea la encontramos en el capítulo 3 del versículo 14 en adelante. Y vamos a ver qué es lo que la iglesia de Laodicea significa. Quiere decir la congregación militante. Y también vemos que el juicio ha comenzado. Eso es lo que significa Laodicea, la iglesia de juicio. Y de Filadelfia a Laodicea, la siguiente ciudad en la ruta tortuosa en el sentido de las agujas del reloj, estaba a 40 millas de distancia. Estaba situado en el valle de Lucus. El pueblo de Colosas era la congregación cristiana más cercana, 13 millas directamente al este. Aparentemente, Pablo escribió una carta a la iglesia de Laodicea, pero se perdió. Laodicea se destacó por sus bancarios, medicina, ungüentos para los oídos y para los ojos, y lana especial de oveja negra. Su religión, la evidencia sugiere que había una importante población judía de 20,000 personas en la ciudad. Allí había un templo para el dios frigio Menkarou, a veces llamado Aseis. El centro de la cultura de la Odisea y el gobierno de la ciudad rodeaban el honor a este dios. Cuando llegó el helenismo, la adoración de este dios continuó, pero las características de Zeus, Júpiter, se inculcaron en Menkarou. Y sobre la cristiandad, vemos que mientras Pablo estaba en Éfeso, un hombre llamado Epafras evangelizó el valle de Licus. Eso lo encontramos en Colosenses 1, de 6 a 7, también el capítulo 4, del 12 al 13. Cuando Pablo escribió Colosenses, que fue en el año 61 después de Cristo, no había visitado personalmente Laodicea ni Colosas. Su visita prevista a Colosas no llegó hasta su liberación del encarcelamiento romano, que fue por el año 62 o 63. La carta de Pablo desde Laodicea y su carta a Colosas eran inusuales, ya que Pablo no había estado personalmente en el valle de Licus para fundar las iglesias. La sugerencia de que Arquipo, hijo de Filemón, era responsable de la iglesia en Laodicea es plausible. El estado de la iglesia en Laodicea era de autosatisfacción y complacencia. Aparentemente los cristianos, como la ciudad misma, disfrutaban de un alto grado de comodidad y prosperidad, un factor que llevó a una disminución del celo por las cosas de Dios,
La carta a los laodicenses comparte con Sardis la triste distinción de carecer de cualquier recomendación del Señor. Sin embargo, vemos que Dios derramó mucho sobre esta iglesia. Pablo también tenía un profundo sentimiento por esta congregación junto con los creyentes de Colosenses. Aquí tenemos la gráfica de la Odisea, que es la séptima de las 7 iglesias de Apocalipsis. Es la iglesia del juicio. Son ricos y no tienen necesidad, y Jesús está afuera llamando. Ellos son llamados a salir de Babilonia. También vemos que representa a la iglesia adventista. En 1844 se inicia el juicio y esto llega hasta el cierre de la gracia. Esta cita dice: en toda la tierra, dice Jehová, 2 partes serán cortadas en ella y morirán, mas la tercera quedará en ella. Dios dice que hará pasar por el fuego a la tercera parte y los purificará. Y ellos le invocarán y él les oirá. Dirá: pueblo mío, y ellos dirán: Jehová es mi Dios. Primera parte, Sardis, la iglesia nominal o Babilonia. Segunda parte, la Odisea, la adventista nominal. Tercera parte, Filadelfia, la única verdadera iglesia de Dios en la tierra, porque piden ser trasladados a la ciudad de Dios. Apocalipsis 3:12, Hebreos 12:22 al 24. En el nombre de Jesús os exhorto de nuevo a huir de los laodicenses como de Sodoma y Gomorra. Sus enseñanzas son falsas y engañosas y conducen a la destrucción total. Muerte, muerte, muerte eterna. Les sigue el rastro. Recordad a la mujer de Lot. José Bates lo escribió en noviembre 10 de 1850. Eso lo encontramos en la revista del Segundo Advenimiento y también el Heraldo del Sábado. Apocalipsis 13:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y el nombre laodicense se interpreta de diferentes maneras, desde juicio del pueblo a justicia del pueblo. Yo mando, que denota democracia, juzgando al pueblo, y predica sobre el juicio. El mensaje revela que el juicio ha venido. Esta era una congregación sin Jesús. Aunque era una de las primeras iglesias, él estaba afuera. Jesús está a punto de dar una invitación final para dejarlo entrar. ¿Cómo puede Cristo estar fuera de su propia iglesia? ¿Cuánto tiempo ha estado allí? ¿Cuándo se fue? ¿Se dio cuenta la iglesia de que Él no estaba allí? Esta iglesia piensa que Cristo está con ellos en el lugar santo, pero Jesús ya no está allí. Él está en el lugar santísimo. Esta iglesia tiene un falso espíritu. Nosotros queremos recibir el verdadero espíritu, que es el espíritu de Cristo. Esto lo podemos comparar con Primeros Escritos, que en la página 55. Y el mensaje de la Odisea se aplica a todos los que profesan guardar la ley de Dios y sin embargo no la cumplen. No debemos ser egoístas en nada. Cada fase de la vida cristiana debe ser una representación de la vida de Cristo. Si no es así, oiremos las terribles palabras: no os conozco. Esa está en la revista The Review Herald en el año 1899. A la iglesia de hoy se envía este mensaje. Hago un llamado a los miembros de nuestra iglesia para que lean todo el 3er capítulo de Apocalipsis y hagan una aplicación de él. El mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica especialmente al pueblo de Dios hoy. Es un mensaje para los cristianos profesantes que se han vuelto tan parecidos al mundo que no se puede ver ninguna diferencia. Este también está en la revista Review Herald del año 1903. Sigue diciendo el versículo: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y la palabra griega
una transliteración del hebreo amén o sé firme, significa veracidad e implica certeza. La palabra fuente hebrea significa lo que es fijo, verdadero o inmutable. Una forma de amén se traduce como verdad. En la doble aparición de Dios de verdad en Isaías 65:16, donde Elohe o amén, que es el Dios de amén. Y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces el nombre amén que Jesús toma sobre sí mismo es exactamente lo que la iglesia de Laodicea necesita. Absoluta confianza en aquel que es absolutamente fiel y verdadero. Pero, como dice esta frase, él también se declara a sí mismo ser el testigo fiel y verdadero, sugiriendo que él mismo está ocupado en este momento en asuntos legales, testificando en una sala de audiencias. El versículo termina con el principio de la creación de Dios. Otra autodenominación. La palabra griega para principio es ashke, que sugiere la designación o sustantivo de causa activa de la creación de Dios. Esto sería coherente con las dos declaraciones anteriores. Aquí Él es el poder o magistrado de la creación de Dios. Vemos que Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí vemos que el Verbo era con Dios, es la palabra theon, para referirse a Dios, Dios Padre, y el Verbo era Dios, que es theos, para referirse a Dios, a la divinidad, que es divino. Y Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos que por eso es el principio de la creación, porque Jesús es quien inició toda la creación de Dios, porque Dios creó todas las cosas a través de Él. Y el tema de esta carta es lo que le puede pasar a la peor iglesia de la lista si se arrepiente. Esboza el extremo desde que Dios rechaza por completo a esta congregación hasta darles un lugar justo en su trono. Es simbólico de una recreación o nueva creación. El pacto de Dios se cumplirá cuando esta creación está completa. Como se explicará más adelante, esta era es el periodo final de la historia cristiana para la conversión, la recreación y el sellamiento. La Odisea es un microcosmos del libro de Apocalipsis. El versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Esta familiaridad es un mensaje opuesto. Quiero que me conozcas. Sé que no me conoces porque eres tibio. No tomas una posición. Aquí Jesús no tiene elogios para esta iglesia. Se lanza directamente a una reprimenda que es la más mordaz de las 7. No son fríos ni calientes. Estas personas habían evitado los extremos de la indigencia espiritual absoluta, pero también habían evitado el fervor espiritual desenfrenado. Jesús les está diciendo, prefiero que hirváis de fervor o que rechacéis fríamente lo que sabéis. Esta reacción de Dios, Ophelon Psychos es estos, expresa su anhelo que los lectores no sean tibios. El versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Satanás quiere que seáis cristianos de nombre, porque así os adecuáis mejor a sus propósitos. Si tenéis una apariencia y no una verdadera piedad, él puede utilizarlos para engañar a otros y hacerlos seguir el mismo camino de autoengaño. Algunas pobres almas os buscarán a vosotros en lugar de fijarse en las normas bíblicas y no llegarán a ser mejores. Son tan buenos como vosotros y están satisfechos. Eso está en Testimonios, volumen 1, página 162.
Los que se oponen celosamente a Cristo, que están fríos, y los que le sirven celosamente, que están calientes, tienen algo en común. Ambos lo toman en serio. El que ni se opone ni sirve, le ofrece a Cristo el mayor insulto. Afirma su existencia, pero no lo toma en serio. Y la frialdad es una condición en la que la conversión todavía es posible. El calor está relacionado con la urgencia del tiempo en el que vivimos. Todo discurso debe darse bajo un sentido de los terribles juicios que pronto caerán sobre nuestro mundo. Esto está en la revista Review and Herald, año 1903. El estado de tibieza es peligroso. Refleja ceguera hacia uno mismo, ceguera hacia el tiempo espiritual y ceguera hacia Jesús. Jesús está haciendo un llamado cognitivo y emocional a la congregación de la Odisea. Ustedes tienen un problema nauseabundo. El cristianismo tibio conserva lo suficiente de la forma e incluso del contenido del Evangelio para adormecer los poderes perceptivos del Espíritu y hace que los hombres se olviden del ferviente esfuerzo necesario para alcanzar el elevado ideal de una vida victoriosa en Cristo. El cristiano típico de la Odisea está contento con las cosas como están y orgulloso del poco progreso que ha hecho. Es casi imposible convencerlo de su gran necesidad y de lo lejos que está de la meta de la perfección. Es el Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, páginas 761. Y este es un mensaje para las personas que se consideran cristianas. Los mensajes de los últimos días de Dios van primero a la iglesia, luego al mundo. El juicio comienza con la casa de Dios, al igual que las advertencias del juicio inminente. Además, debemos notar que el tiempo de gracia no se ha cerrado para la iglesia de la Odisea. A pesar de que Jesús les da una reprensión muy fuerte, en realidad no tiene nada positivo que decir sobre esta iglesia. Les ofrece el arrepentimiento y les promete una recompensa a los que lo hagan. Versículo 16 dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En el contexto de este juicio donde tenemos un testigo fiel y verdadero, cuando se habla de las obras, cuando dice que no estás de mi lado, sino en medio, ¿qué significa ser arrojado de su boca? Cristo, nuestro representante, abogado, consolador, si Él no está hablando en nuestro nombre, no se está comunicando con nosotros, Él no es el que nos está representando, entonces no estaremos en su boca, seremos arrojados de su boca, no seremos representados ante el Padre por Él y Él cesará su intercesión. El versículo 17 nos dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La satisfacción de las posesiones materiales se traslada a una metáfora espiritual. Hay una percepción de que no necesitan cambiar. Están satisfechos como son. Se sienten bien consigo mismos. Son bendecidos, por lo que debemos ser buenos. En esta autoevaluación jactanciosa no lograron distinguir entre la prosperidad material y la espiritual. Oseas 12:8 dice: Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Y el contexto inmediato de Oseas 12:8 apunta a una jactancia espiritual económica. Oseas 12:7 se refiere a Israel como un mercader que prospera mediante la opresión. En el contexto más amplio del libro, Israel atribuye su bienestar material a la benevolencia de sus ídolos. Ellos, como algunos cristianos en Asia Menor, pueden haber pensado que el sincretismo idólatra no era incompatible con su creencia en Yahvé. Pero la acusación que Yahvé les hace es que en realidad son
indignos. Versículo 17. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Desdichados sintieron satisfacción social, pero Dios los vio como rechazados. Miserables se sentían bien consigo mismos, pero eran terribles cristianos. Pobres se sentían ricos, pero espiritualmente indigentes. Ciegos en una ciudad con medicinas para los ojos, no veían cómo era realmente. Desnudo, en una ciudad conocida por sus prendas de lana, estaban sin ropa. Y esta cita dice, ¿qué es lo que constituye la miseria, la desnudez de aquellos que se sienten ricos y aumentados en bienes? Es la falta de la justicia de Cristo. Es su propia justicia. En su propia justicia se les representa vestidos con harapos de inmundicia, y sin embargo, en esta condición se jactan de estar revestidos de la justicia de Cristo. ¿Podría ser mayor el engaño? Esta es la revista Review and Herald en 1894. Versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y las palabras yo te aconsejo conducen y atraen más que demandas. Refleja la tierna preocupación pastoral que Jesús extiende a la más descarriada de las iglesias. Jesús da unos consejos al miembro de la Odisea, y este consejo viene acompañado de sus razones. Vemos aquí, el consejo es, cómprame oro. ¿Por qué? Para que seas rico. ¿Cuál es el problema? Que está en el versículo 17, que es pobre. Otro consejo, cómprame vestiduras blancas. ¿Por qué? Para vestirte. El problema, porque está desnudo. Y otro consejo, cómprame un ungüento. ¿Por qué? Para que veas. ¿Y cuál es el problema? Porque está ciego. Así que por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Aquí vemos a Jesús, que es el gran sanador. El gran consejero está proporcionando el remedio para el estado desdichado y miserable señalado en el versículo anterior. Pero Él les pidió que compraran y ungieran. ¿Cómo podrán comprar oro, vestidos y colirio si son pobres? ¿Están realmente a la venta la bondad y la rectitud? Dice Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y la palabra griega agorazo se traduce generalmente como comprar, lo que sugiere una adquisición, pero tiene otra connotación, que es redimir. La implicación se expresa como redimir de mí, porque es de Jesús que se obtienen estas cosas, oro y vestiduras blancas. A través del sacrificio de sí mismos y del pecado, su justicia puede volver a ser suya. ¿Cómo compra o redime esta congregación estos artículos? El gran Redentor se presenta a sí mismo como un mercader celestial, cargado de riquezas, llamando de casa en casa, presentando sus bienes inestimables. Revista Review and Herald, año 1889. Estos preciosos tesoros no caerán sobre nosotros sin algún esfuerzo de nuestra parte. Debemos comprar, ser celosos y arrepentirnos de nuestra tibieza. Debemos estar despiertos para ver nuestras faltas, para buscar nuestros pecados y para arrepentirnos celosamente de ellos. Testimonios, volumen 1, página 142. Abrid vuestras puertas, dice el gran mercader, el poseedor de riquezas espirituales, y haced negocios conmigo. Soy yo, vuestro Redentor,
quien os aconseja que compréis de mí. Esto lo encontramos en la revista Review Hero de 1894. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y la mejor identificación es interpretar el oro como una imagen de fe de alta calidad, una fe capaz de resistir las pruebas y que resulta en obras. Este simbolismo aparentemente era común entre los primeros cristianos. Debe recordarse, sin embargo, que asociado a esta fe purificada que el Señor ofrece está un corazón nuevo. El nuevo corazón también está implícito en los dos símbolos por venir. El oro refinado es un modismo bíblico para purificar la vida de uno quitando el pecado. Lo comparamos con Job 23:10, Proverbios 27:21, donde la inmundicia de los enemigos impíos debe ser removida de Israel. Probablemente se refiere a la idolatría. Y la metáfora también se usa para el efecto purificador de la tribulación en el pueblo de Dios. Zacarías 3:3-9, 1 Pedro 1:6-9. Los laodicenses tienen la obligación de refinarse a sí mismos para obtener riquezas espirituales, de la misma manera que lo ha hecho la iglesia de Esmirna. Y dice, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y el segundo remedio es para la desnudez espiritual de los laodicenses, la vestidura blanca de la justicia de Cristo, que es una de las cosas que les faltaba. Creyendo que estaban suficientemente revestidos de su propia justicia, la desnudez espiritual de los laodicenses era dolorosamente evidente para cualquiera que quisiera mirar. Para ellos caminar desnudos sin ser conscientes de su verdadera condición sugiere una ingenuidad extrema. Entonces, aunque no son hipócritas, su condición es letal si no se aplica el remedio. ¿Quién puede decir con verdad, nuestro oro es probado en el fuego, nuestras vestiduras no tienen mancha del mundo? Vi a nuestro instructor señalando las vestiduras de la supuesta justicia. Despojándolos, dejó al descubierto la contaminación que había dejado. Entonces él me dijo, ¿no puedes ver cómo han encubierto pretenciosamente su corrupción y podredumbre de carácter? ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? Eso está en Testimonios, volumen 8, página 250. Y el versículo 18 sigue diciendo, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este tercer remedio es para su ceguera. Sentirán la necesidad de comprar oro, que es la fe y el amor puro, ropa blanca, que es el carácter inmaculado, purificado en la sangre de su amado Redentor, y colirio, que es la gracia de Dios, y que les dará un claro discernimiento de las cosas espirituales para descubrir el pecado. Estas cosas son más preciosas que el oro de Ofir. Eso está en tomo 1 de Joyas de Testimonios, página 329. Y el colirio divino impartirá claridad al entendimiento. Cristo es el depositario de todas las gracias. Él dice, yo te amonesto de que de mí compres. Apocalipsis 13:18. También está en el tomo 1 de Joyas de los Testimonios, página 479. Y los ojos espirituales son para tener discernimiento de la verdad. Necesitamos instar a todos los que a que se pongan sus anteojos espirituales, a que se unjan los ojos para que puedan ver claramente y discernir los verdaderos pilares de la fe. Entonces sabrán que el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. 2 Timoteo 2:19. Necesitamos revivir las viejas evidencias de la fe que una vez fueron dadas a los santos. Esto está en Mensajes Selectos, en el tomo 2, página 25 y 26. Ya que es importante que se puedan discernir los pilares. Tenemos que afirmarnos en los pilares originales, la fundación del mensaje de la verdad.
Y continuamos leyendo del versículo 19 al 22. Vamos a ver cómo lo analizamos. Dice el versículo 19: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La sorprendente elección de esta emotiva palabra se presenta como una conmovedora e inesperada manifestación de amor hacia aquellos que menos lo merecen entre las 7 iglesias. Este es un caso en el que Cristo le dará un trato especial a una iglesia a pesar de su condición tibia. Y esto es fascinante. Está a punto de vomitarlo de su boca, pero dice que tiene un amor emocional por ellos. Esto trae a relucir el sentimiento de ¿cómo puedo dejarte ir? La ira judicial de Dios no es el tema de esta congregación. Aunque el potencial se expresa desde el principio como una advertencia, el discurso se dirige hacia el cambio, la restauración y la esperanza. Aunque el estado de una iglesia como el de la Odisea raya en el desastre, no todo está perdido. Si en ella hay personas que recibirán la reprensión amorosa de Cristo y volverán a Él. Fascinante este discurso de Jesús. Está describiendo cómo el carácter divino de Dios trata con el mal. Su reprensión está diseñada para traer convicción y luego cambiar. Podemos ver que hay amor, y por el amor hay amonestación, disciplina, y eso trae convicción, y la convicción trae arrepentimiento. ¿Cómo disciplina Él? A través de pruebas de privación. Esto tiene el mayor potencial de crear una dependencia de Él. Pero, ¿ha puesto a prueba al pueblo de la Odisea en este mensaje? No. Sin embargo, lo hará en breve. Ha aconsejado, ha dejado claramente en claro la necesidad. Ahora invita a un celoso arrepentimiento. Deje rápidamente de ser un simulador tibio o vendrá el castigo. Y el pueblo de Dios debe reconocer sus errores y despertarse para arrepentirse celosamente y apartar de sí los pecados que produjeron una condición tan deplorable de pobreza, ceguera, miseria y terrible engaño. Me fue mostrado que el testimonio directo debe vivir en la iglesia. Únicamente esto responderá al mensaje a los laodiceos. Los males deben ser reprendidos. El pecado debe ser llamado pecado y la iniquidad debe ser afrontada presta y decididamente y apartada de nosotros como pueblo. Esa cita está en Testimonios Selectos, tomo 3, la página 151. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y la palabra es he aquí. Se centra en una bendición anticipada que Jesús está a punto de pronunciar. Escucha o atención. Lo que estás a punto de escuchar es tan importante. No quiero que te pierdas un punto. Aquí estoy. Las imágenes es muy pastoral. Él reprende sus falsas percepciones, les ofrece soluciones espirituales y ahora los prepara. No como disciplinadores, sino como amigos cariñosos para ser guardianes residentes. Se para en la puerta. Da la impresión de que Él mora allí. Su posición está establecida a la puerta de nuestros corazones. Este versículo en contexto en realidad expresa el sentimiento de Cristo de ser un extraño de su propia iglesia, deseando ser invitado de nuevo a entrar. Y en conjunción con el versículo anterior, para ser celoso y arrepentirse, Él está aquí esperando para entrar cuando puedan abrir la puerta. Jesús está construyendo sobre un plan restaurativo especial. Antes de que Él pueda entrar, cada individuo tiene que cumplir con pasos muy específicos, pero Él se queda justo afuera del portal esperando el divino mercader
tiene listo el oro y la vestidura y el colirio. Jesús fácilmente podría forzar la puerta e irrumpir directamente. El hombre insignificante no tendría poder para detenerlo. Pero así no es como Dios obra. Es su propósito preservar la libertad de sus criaturas a lo largo de las infinitas edades de la eternidad, por lo que debe protegerla ahora. Si excluimos al Señor, lo cual tenemos el poder de hacer, automáticamente le abrimos la puerta al peor tirano que jamás haya existido. A menos que nos sometamos al control de Cristo, seremos dominados por el maligno. Inevitablemente debemos estar bajo el control de uno u otro de los dos grandes poderes que luchan por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para estar bajo su dominio. Solo tenemos que descuidarnos, aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás tomará la posesión del corazón y hará de él su morada. La Odisea conoce el mensaje, escucha el golpe, pero esencialmente responde por inacción. No necesito que entres. Él no es ahuyentado por el desprecio o desviado por la amenaza. Antes busca continuamente a los perdidos diciendo, ¿cómo tengo de dejarte? Oseas 11:8. Aunque su amor sea rechazado por el corazón obstinado, vuelve a suplicar con mayor fuerza. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El poder conquistador de su amor compele a las almas a acceder. Y ellas dicen a Cristo, tu benignidad me ha acrecentado. Salmo 18:35. Entonces, lo encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 187. El versículo 20 continúa diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. La respuesta del hombre es doble, escuchar la voz de Jesús para entender lo que dice y abrir la puerta, que es quitar cualquier barrera que impida su entrada. Indudablemente se escucha el golpe, pero existe la duda de si se entiende su voz. Y la costumbre de la época era hablar e identificarse cuando se llamaba a la puerta de alguien, por lo que la apertura de la puerta era en respuesta tanto al toque como a la voz. El conocer quién toca a la puerta es necesario para poder abrir. Podemos tener nosotros mucho conocimiento sobre el Evangelio y hacer muchas buenas obras, pero si no conocemos quién en realidad es Jesús, no le vamos a poder abrir la puerta de nuestro corazón. Algunos abrieron un poco la puerta y permitieron que entrara un pequeño haz de luz de su presencia, pero no le dieron la bienvenida al visitante celestial. No había lugar para Jesús. El lugar que debería haber estado reservado para él estaba ocupado con otras cosas. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 195. Vi que muchos tienen tanta escoria acumulada ante la puerta del corazón que no pueden abrirla. Algunos tienen que eliminar sus dificultades que tienen con sus hermanos. Otros tienen que eliminar el mal genio o la codicia antes que puedan abrir la puerta. Otros colocan al mundo delante de la puerta de su corazón y así la cierran. Toda esta escoria tiene que ser quitada. Entonces podrán abrir la puerta y dar la bienvenida al Salvador. Eso está en Joyas de los Testimonios, toma 1, página 43. Y hay algo que debes hacer. Debéis despejar el camino y abrir las puertas de vuestros corazones. Tal vez tengas un pecado de autocomplacencia que eliminar. Tal vez deba ser removido algún miembro. Y es mejor entrar en la vida manco que perecer con todos tus miembros. Esto está en Sermones Escogidos, tomo 2, página 75. Dice el versículo 20, entraré a él y cenaré
con Él y Él conmigo. Y aquí vemos imágenes personales. Es un cuadro hermoso y revela la comunión íntima que el creyente puede tener con su Señor resucitado. El acto de cenar juntos crea un vínculo de compañerismo entre dos personas. Esto es particularmente cierto en el Oriente. Compartir una comida es un símbolo de amistad. El anfitrión proporciona no solo la comida, sino aún más la libertad de su hogar. Cuando abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo, lo invitamos a compartir nuestra vida más íntima. También vemos imágenes del fin de los tiempos. La identificación más probable es la de la puerta escatológica por la que Cristo entrará en su segunda venida. Esta imagen enfatiza la urgencia de que la gente busque una relación correcta con Cristo. Una prueba convincente de esta perspectiva es que esta figura fue ampliamente utilizada entre los primeros cristianos como una forma de representar el regreso del Señor. Lo comparamos con Mateo 24:33, Marcos 13:29. Y la venida del Señor, la evidencia es bastante convincente de que el tiempo del cumplimiento de la promesa es el regreso de Cristo, pero esto no excluye una referencia secundaria a la conversión, que es un requisito previo para participar en las bendiciones de ese regreso. Y comer juntos es una forma cercana de comunión, pero también hay otra connotación escatológica en esta imagen. Vemos a Jesús en la puerta con la oferta de una cena juntos, refiriéndose a las señales de los tiempos que había descrito a los discípulos en el Monte de los Olivos. Jesús dijo: ahora aprended de la parábola de la higuera. Cuando su rama ya está tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, reconoced que Él está cerca o justo a la puerta. Mateo 24:32-33. Tan pronto como entremos en el cielo, cenaremos juntos con Jesús en la cena de las bodas del Cordero. Y dice el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Literalmente, la palabra es ho nikon, el que vence. Aunque está dirigido a una iglesia, el mensaje es para cada individuo. ¿Qué significa vencer? Jesús acaba de esbozar los pasos para vencer en los versículos 18 al 20. El apóstol Juan había dado previamente una idea de esta victoria y morada en nosotros. El que vence al mundo cree que Jesús es el Hijo de Dios, 1 de Juan 5:5. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, 1 de Juan 4:15. El que guarda sus mandamientos permanece en él y él en él, 1 de Juan 3:24. Cada versículo está lleno de palabras profundas para meditar, y este no es la excepción. El Señor mismo dice que tenía que vencer al igual que nosotros. Las palabras vencer y venció provienen de Nikao, que significa conquistar, salir victorioso, y se encuentra 29 veces en el Nuevo Testamento, 17 de las cuales están en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, vencer, ser victorioso en materia de vida cristiana, es un tema de gran importancia en la visión de Juan. La pregunta debe llevarse más lejos. ¿Qué debe hacer el hombre? Dice esta cita, la pregunta es, ¿seguiremos pecando como si fuera una imposibilidad para nosotros vencer? ¿Cómo hemos de vencer? Como Cristo venció, esa es la única manera de vencer. Él oró a su Padre Celestial. Nosotros podemos hacer lo mismo. Cuando sois tentados a hablar mal y obrar mal, resistid a Satanás y decid, no someteré mi voluntad a tu dominio. Cooperaré con el poder divino y por gracia seré vencedor.
Eso es en Mensajes Selectos, tomo 3, página 222. Ahí está la clave. No es un desafío a ciegas. Tenemos el ejemplo de Jesús. Míralo a Él, síguelo, vence como Él lo hizo. Muchos desean la recompensa y la victoria finales que han de ser concedidas a los vencedores, pero no están dispuestos a sufrir trabajos, privaciones y abnegación como lo hizo su Redentor. Únicamente por la obediencia y el esfuerzo continuos seremos vencedores como Cristo lo fue. Esa cita está en Consejos sobre la Salud, página 576. Dice el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Desde denunciar con vomitar a estos creyentes de su boca hasta sentarse con Él en su trono al lado del Padre, en unos pocos versículos cortos muestra el asombroso poder de la redención. Jesús está denunciando, luego es directivo, luego pastoral, luego consolador. Yo lo hice, tú también puedes. La estrecha relación de Jesús con el Padre en el trono se expresa en Efesios 1:20, Hebreos 1:3. Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Aquí la pregunta surge, ¿hay dos tronos o uno? Apocalipsis 22:1 sugiere que es uno. Dice Apocalipsis 22:1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Refiriéndose a un trono, que es el trono del Padre. Por eso Jesús fue a la diestra del Padre a sentarse. Te concederé sentarte conmigo en mi trono. Los que tienen un asiento al lado del Salvador en su trono son únicamente aquella clase de personas que han vencido como Él venció. Y esto lo encontramos en este libro de Hijos y Hijas de Dios, página 234. Y en esta vida debemos enfrentar pruebas de fuego y hacer sacrificios costosos, pero la paz de Cristo es la recompensa. Ha habido tan poca abnegación, tan poco sufrimiento por amor a Cristo, que la cruz queda casi completamente olvidada. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo si queremos sentarnos en triunfo con Él sobre su trono. Mientras elijamos la senda fácil de la complacencia propia y nos asuste la abnegación, nuestra fe no llegará nunca a ser firme y no podremos conocer la paz de Jesús ni el gozo que proviene de una victoria consciente. Los más encumbrados de la hueste redimida que estarán vestidos de blanco delante del trono de Dios y del Cordero, habrán conocido el conflicto necesario para vencer, porque habrán pasado por la gran tribulación. Los que hayan cedido a las circunstancias en vez de empeñarse en este conflicto, no sabrán cómo subsistir en aquel día cuando la angustia domine a toda alma, cuando si Noé, Job y Daniel estuviesen en la tierra, no salvarían hijo ni hija, pues cada uno habría de librar su alma por su propia justicia. Esto está en Testimonios, tomo 5, página 215. Dice el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No se debe permitir que las opiniones que hemos recibido al escuchar las tradiciones de los hombres obstaculicen el camino para que no recibamos la luz que requiere reforma y transformación. Entrad en vuestros aposentos con la Biblia en la mano, y allí comulgad con Dios, teniendo oído para oír lo que os dice el Espíritu. Deja que tu corazón sea humilde y dócil, ablandado y subyugado por el Espíritu Santo. Si encuentra que sus puntos de vista anteriores no están respaldados por la Biblia, es de su interés eterno aprender esto lo antes posible. Porque cuando Dios habla en su palabra, nuestras opiniones preconcebidas deben abandonarse y nuestras ideas deben armonizarse con un así dice el Señor. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
con espíritu de sumisión, obedece a toda costa la verdad, sabiendo que los preceptos de la Biblia son palabra del Dios eterno. Eso está en este libro, Trabajo sobre el Sur, página 47. Y el Señor no deja en tinieblas a nadie que tenga oídos para oír y corazón para entender. También esta cita está en este libro, La mirada hacia arriba, página 143. Así es que llegamos al resumen de la Odisea. Inequivocadamente el testimonio afirma que la descripción de la iglesia de la Odisea es la condición de la iglesia hoy. Por lo tanto, se convierte en la declaración de misión de Cristo para todos aquellos que afirman ser cristianos al final de los tiempos. Jesús advierte contra la semejanza del mundo. Él desafía a todos los cristianos a ser hacedores de la palabra, a ser como Él. Jesús estableció su base de autoridad una vez más a través de autodeclaraciones. Él es el Amén, la verdad absoluta, el mártir, fiel e intransigente, el creador y recreador. Jesús les dio un consejo pastoral para que cambiaran de actitud. Luego Jesús les presentó a un comerciante divino que vendía oro, vestidos y ungüentos. Fueron comprados con la oferta de un sacrificio de sangre. Ahora pueden redimir las cualidades que perdieron al renunciar a sí mismos y al pecado. ¿Qué recuperarán? Oro, una cualidad de fe muy alta. Jesús juzga que eso los hará ricos. Esto no será fácil. Será a través del fuego, la tribulación e incluso la persecución. La fe de oro resiste la prueba y elimina toda terrenalidad. Pedro habla de esta experiencia vital y dice que el fin de la fe es la salvación de nuestra alma. Primera de Pedro 1:9. Y Malaquías 3, del 1 al 3, habla de este proceso de refinación. El contexto es de urgencia y rapidez. Él viene de repente para refinar. Puesto que la Odisea está en tiempo de juicio, representa la última ventana de oportunidad que se le presenta a la iglesia. El oro también es una herramienta para llegar a otros y llevarles su justicia salvadora. En las vestiduras se encuentra una alusión a las escenas finales que preceden a la segunda venida de Jesús. La justicia de Cristo llega en el momento en que se ejerce la fe personal en Él. La vergüenza de la desnudez llegará cuando la fe puesta a prueba fracase. Esta instrucción se amplía en Apocalipsis 7:4, donde vemos a los santos con vestiduras blancas delante del trono de Dios. Fueron lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Permanecieron fieles cuando fueron puestos a prueba. Y esto comienza justo antes de que lleguen las leyes dominicales. Y la promesa a la Odisea está en el versículo 21, que dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el cumplimiento lo encontramos en Apocalipsis 24. Y dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora vemos el resumen de las 7 iglesias. El libro de Apocalipsis desarrolla la saga final en el conflicto entre Cristo y Satanás. El juego y el contrajuego que se escenifican en la tierra y en el cielo se detallan gráficamente. Los mensajes a las 7 iglesias abordan un conflicto similar, pero trágicamente dentro del propio cuerpo de creyentes de Dios. Y aunque dirigidos a las congregaciones locales del Medio Oriente, y a pesar de los débiles lazos simbólicos con los períodos históricos de la historia cristiana,
Esos sermones describen temas específicos en una limpieza del pecado del cuerpo de creyentes de Dios en el tiempo del fin. La historia de las 7 iglesias revela la actividad de Dios en el desarrollo final de su pueblo del pacto. Los preteristas consideran que las cartas se aplican a poco más que a la situación contemporánea de las 7 iglesias tal como existían en la época de Juan. Sin embargo, como con todas las epístolas bíblicas, se reconoce la aplicación a iglesias similares de cualquier época. Los futuristas pueden ponerse del lado de los historicistas o alternativamente de los preteristas y los intérpretes espirituales en cuanto a la aplicación de las letras, aunque ven la referencia a las cosas que sucederán después de estas como una referencia a la final de la era actual. Los intérpretes espirituales ven el propósito del libro como comunicar a toda la iglesia los hechos de la soberanía de Dios en la historia y su vindicación de los justos. Las 7 iglesias simbolizan la iglesia de todos los tiempos y las letras se aplican a cualquier iglesia en la que prevalezcan las circunstancias pertinentes. Pero como se ha demostrado, numerosas lecciones extraídas de cada iglesia por el espíritu de profecía están dirigidas al pueblo de Dios del tiempo del fin. Separar los 7 mensajes por períodos de tiempo solo minimiza su importancia. Aunque se afirma que el testimonio de la Odisea es especialmente aplicable a este tiempo, todos los mensajes tienen instrucción para el remanente. Y las advertencias y los consejos a las 7 iglesias se dan para esta hora. Esta palabra directa a Juan de parte de Jesús mismo ha llegado hasta nosotros en nuestros días. Es nuestra creencia común que somos aquellos a quienes les ha llegado el fin del mundo. Hacer caso tanto a las advertencias como a los consejos llenos de gracia no es una opción. Debemos escucharlo y convertirnos en personas poseídas por el Espíritu o pereceremos. Y estas 7 cartas escritas por Juan fueron enviadas a personas reales en congregaciones de iglesias reales. Describen métodos específicos de ataque de Satanás a las congregaciones locales en varios entornos, junto a los malvados designios de Satanás para destruir la iglesia. Cristo se presenta a sí mismo como alguien adecuado para hacer frente a estas amenazas con remedios que traen sanidad y restauración. Los mensajes de las 7 iglesias son tan válidos hoy para congregaciones de iglesias similares como cuando se escribieron hace 2 siglos. Y las 7 iglesias describen el estado de la iglesia universal, es decir, todos aquellos que se llaman cristianos, justo antes del comienzo del tiempo del fin. Y gran parte del resto del libro de Apocalipsis describe cómo Jesús toma las riendas en sus propias manos para poner fin a la historia de la tierra. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 últimas plagas describen el proceso por el cual el mundo entero es zarandeado y sacudido en 2 grupos muy distintos. El proceso por el cual los corazones de los malvados se endurecen progresivamente y la fe de los justos se purifica. Comparemos los 2 versículos siguientes. El primero está al fin de la escena del santuario, introduciendo los mensajes a las 7 iglesias. El segundo es parte de la escena del santuario, de introducción a los 7 sellos. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Apocalipsis 4:1. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y el griego para la frase lo que debe suceder después de estas cosas es exactamente el mismo en ambos versículos. Este fuerte vínculo verbal indica que Apocalipsis 4:1 apunta
directamente a Apocalipsis 1:19. Las 7 iglesias describen las cosas que son, comenzando con los 7 sellos. Apocalipsis comienza a describir las cosas que sucederán después de estas cosas. Y note que el texto no dice que estas cosas podrían suceder. La palabra debe es una traducción propia de la palabra griega dei, que es un definitivo contundente. Los eventos que tienen que suceder después de estas cosas ciertamente sucederán. ¿Por qué? Porque Dios en su presencia sabía que la iglesia no habría cumplido la comisión del Evangelio para cuando las naciones del mundo hayan llenado su copa de iniquidad hasta el borde. Sabemos que el factor decisivo que obliga a Dios a actuar para llevar a cabo la consumación del plan de salvación y el fin de la historia de la tierra es cuando el mal y los efectos del pecado han terminado por completo. Y a través de su conocimiento previo y su control de los eventos épicos de la historia, Dios determinó que el período de prueba de Satanás duraría 6,000 años. El modelo, el plan de salvación, según el ciclo de los sábados, semanal, anual y el ciclo de jubileo de 50 años, con 6 días de 1,000 años de trabajo y el sábado del milenio del 7º día, puesto que Dios sabía que la iglesia no habría cumplido completamente la comisión del Evangelio para cuando el mal hubiera alcanzado una masa crítica, planeó de antemano la lluvia tardía del Espíritu Santo, el pequeño tiempo de angustia y la gran tribulación, a fin de para llevar los eventos del tiempo del fin a un cierre rápido. Y a través de este plan se pudo demostrar sin lugar a dudas que la liberación final al cielo fue obra de Dios y no obra del hombre. Dios tomará las riendas en sus propias manos durante los eventos finales de la historia de la tierra. Nadie debe afirmar que fue el esfuerzo humano, la obra de la iglesia, lo que causó que llegara al fin. No es la obra de la iglesia, sino la obra de Dios a través de la iglesia y de las circunstancias lo que pone fin a la historia de la tierra. Y los mensajes a las 7 iglesias son las advertencias de Dios a individuos y grupos que exhiben los rasgos de carácter descritos para cada una de las 7 iglesias. Hay varias maneras en que estas iglesias pueden aplicarse a cristianos individuales, a iglesias locales, a denominaciones en su conjunto, a la iglesia cristiana en diferentes áreas geográficas del mundo. Pero el resultado final sigue siendo el mismo. Hay ciertos individuos y grupos que exhiben los rasgos de carácter descritos en las 7 iglesias. Cada uno de estos individuos y grupos debe prestar atención a las advertencias de Jesús y seguir su consejo, porque Él vendrá a cada uno de ellos muy pronto. Y estos mensajes son para nuestro mundo de hoy. La lluvia tardía está a punto de caer. La primera trompeta está a punto de sonar. Jesús está a punto de intervenir para terminar el trabajo que la iglesia no ha querido o no ha podido hacer durante los últimos 1900 años. Y sin embargo, vemos que hay esperanza en este proceso. Podemos estar absolutamente seguros de que hay algunos individuos de cada una de las 7 iglesias que prestan atención a la advertencia de Jesús y siguen su consejo, porque todas las recompensas que se prometen a aquellos de las 7 iglesias que se arrepienten se realizan en el descripción de la novia de Jesús en los capítulos de 19 al 22 de Apocalipsis. Y en conclusión, vemos que las 7 iglesias representan la condición colectiva de la iglesia cristiana justo antes de que Dios tome las riendas de la historia en sus propias manos e inicie los eventos que pondrán fin a este mundo. En las 7 iglesias vemos una iglesia dividida. Al final de Apocalipsis vemos una iglesia unida como el cuerpo unificado de Cristo. En las 7 iglesias vemos muchas fortalezas y muchas fallas,
Cuando Jesús regrese, veremos una iglesia de pureza inmaculada. Los mensajes de las 7 iglesias son la advertencia de Dios a la iglesia en la víspera del tiempo del fin. Y cada mensaje está expresado en un contexto escatológico. Dios advierte primero a la iglesia antes de advertir al resto del mundo. Los eventos descritos en las últimas secciones de Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 últimas plagas, etc., describen los eventos del tiempo del fin. Describen el proceso por el cual Dios divide al mundo y a la iglesia en 2 grupos muy distintos. Describen el proceso por el cual Dios purifica a la iglesia y revela la maldad del pecado. Los mensajes a las 7 iglesias se dan mientras el período de prueba aún está abierto. Su objetivo es preparar a la iglesia para que desempeñe el papel que le corresponde en el tiempo del fin. Y las características de las diferentes iglesias son evidentes en todo el mundo cristiano cuando miramos a la iglesia desde varias perspectivas. Estos mensajes pueden aplicarse a individuos, iglesias locales, la iglesia en diferentes áreas geográficas y denominaciones en conjunto. Donde quiera que se apliquen se ofrece la oferta de arrepentirse y se hacen promesas a aquellos que presten atención a las advertencias y sean victoriosos. Sabemos que al menos algunas personas de cada una de las iglesias hacen caso a las advertencias, porque todas las promesas se cumplen en la iglesia de la nueva tierra. Los mensajes a las 7 iglesias han preparado el escenario para los últimos tiempos, que continúa con los 7 sellos, los eventos del tiempo del fin que se describen en detalle. Si es que con esto damos terminado a lo que son el mensaje de las 7 iglesias, un mensaje que tiene que darse antes de que empiece el juicio de las iglesias, el juicio de los miembros o el juicio de los vivos. En nuestro caso estamos por empezar el juicio de los vivos. Tenemos que entender cada uno de estos mensajes, dónde estamos, qué necesitamos para nosotros poder cambiar nuestro corazón. Porque el tiempo de prueba que estamos ahorita está por acabarse. Lo miramos por los eventos. Pero continuaremos más adelante con los sellos, que son cómo se inician todos estos eventos y cómo se dividen los 2 grupos. Pero antes de los sellos, pues vamos a ver lo que está sucediendo en los capítulos 4 y 5 con la adoración. ¿La adoración a quién? A Dios Padre en el capítulo 4 y también la adoración al Cordero, a Jesús en el capítulo 5. Pero eso lo continuaremos en los siguientes videos. Así que vamos a terminar. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú nos amas tanto. Nos das la oportunidad, nos das todo esto para que nosotros podamos aprender tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros queremos servirte, queremos ser parte de tu pueblo y queremos que tú vengas y mueres en nuestros corazones. Tú estás a la puerta, Señor, pero queremos que entres. Ayúdanos, porque nosotros no podemos por sí mismos, pero por tu gracia, por tu sacrificio, por ese amor que tú has dado en la cruz, tenemos la oportunidad, Señor, de servirte y de abrirte para que mueres en nosotros. Gracias, Padre, por todas las cosas, y te pido por cada uno de los oyentes para que tú los bendigas, para que tú mueres en sus corazones también. Todo eso te lo pedimos sin merecerlo, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Así es que pues continuaremos en el siguiente video, el siguiente capítulo, que es el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Así es que Dios les bendiga.